Me encanta que sea así. Bien, vamos a ver ahora tuplas. Yo ya les tiré un precursor de tuplas, que era esto de tratar de hacer que el factorial me diga tanto el número como la resultante del factorial en ese número, ¿no? Y lo agarraba así de a dos partecitas. Bueno, esto de las tuplas no es algo inventado por mí ni nada por el estilo, es algo que existe. Ustedes ya lo vieron en Python. Acá está Python. ¿Sí? Acá, tuplas, Python. Dios Google nos provee, ¿sí? Y ustedes tenían para agrupar diferentes cosas, ¿no? Y fíjense, le podían hacer count, le podían buscar por el índice. Bueno, pueden hacer más cosas de lo que pueden hacer acá en Mr. Haskell. Pero, ¿qué tienen de interesante las tuplas y sus tipos de datos? A ver si se acuerdan de Python. Que se pueden mezclar diferentes tipos de datos, cosa que en la lista no se puede. École. Tiene diferentes tipos de datos, cosa que en la lista no se puede. Entonces, nos permite mezclar diferentes tipos de datos. ¿Y para qué lo vamos a querer usar si queremos tener diferentes tipos de datos? Acá está el concepto matemático de lo que es tupla. Y se usa n-tupla para de n objetos, ¿no? Tupla en general es de 2 objetos. 5 tupla es de 5 objetos. Me van a poder escuchar a mí decir trupla, que es de 3 objetos, pero eso porque soy medio bruta yo. Dupla, tripla. Ah, tripla se dice. Dupla, tripla, cuádrupla, quintupla. Me gusta. Voy a usar tripla ahora, de ahora en más. Bien. Podemos agrupar diferentes perdón, diferentes tipos de datos. ¿Y para qué caso nos interesa agrupar diferentes tipos de datos, no? ¿Cuál es el objetivo? ¿Para qué querría tener diferentes tipos de datos? Yo, aquí, por ejemplo, la tupla, ¿qué podría ser? Tefi o Juan, 37. ¿Y qué agruparía? Ah, nombre y edad, por ejemplo, ahí está. Nombre, Juan y la edad, 37. Tefi, y ya no sé qué edad tengo, pero creo que tengo 34. ¿34? Sí, tengo 34. Ah, mierda, que estoy vieja. Bien, podríamos jugar con eso, ¿no? De nombre y edad. Podríamos agrupar otras cosas, más interesantes tal vez, pero está bueno. Y bueno, lo interesante que dijeron es que tiene diferentes tipos de datos. Hay una cosa que no podemos hacer, que sí puede Python, que es recorrerla. A las tuplas acá en Haskell no las podemos recorrer. Discúlpenme, sé que ustedes estaban ansiosos y ansiosas de poder recorrer sus tuplas, pero no las van a poder recorrer. Las que son para recorrer son las listas. Las tuplas, no. Bien, por ejemplo, podemos saber los tipos de datos, ¿no? ¿Qué tipo de datos tendría esta tupla? Juan 37. Un string y un int. Claro, un string y un int. Y lo vamos a representar de esa manera. Por ejemplo, yo puedo guardar acá a Juan, que va a ser el string Juan, y 37 su edad. Y si se fijan, acá me dice el tipo de dato que es una lista de chars y un integer. ¿Sí? Ese es el tipo de dato. Con paréntesis,
con paréntesis, con lo que sería eso que me da a entender que es una tupla. Acá Pablo pregunta, ¿se pueden modificar o son inmutables como en Python? ¿Qué creen que podría pasar en nuestro hermoso paradigma funcional? ¿Se puede modificar? No, No. ¿Por qué? porque tampoco se puede cambiar una variable. Exacto, porque tampoco podemos modificar así cualquier variable. ¿Por qué? ¿Qué tenemos en el paradigma? La referencia. ¿O qué no tenemos? No hay daño colateral. No hay efecto colateral, exactamente. Casi. Daño colateral es la película. Casi. Daño colateral, ¿cuál era la de daño colateral? Bueno, ya no me acuerdo. Creo que todavía no la vi, porque estoy volviendo a ver películas ochentosas, noventosas, que yo tengo noción de haberlas visto, pero que no distingo una entre otras. Por ejemplo, Jungla de Cristal, que me causa gracia. En realidad, en inglés se llama Jungla de Cristal, chicos, la que está Bruce Willis, que se rompe o sea, que anda en patitas y se rompe con los vidrios, que tiene que salvar a su mujer, o, o ex mujer, no sé, no me acuerdo, pero que están todos los alemanes. Duro de matar. Duro de matar, ahí está, gracias, duro de matar. No me salía en español, me salía en español, pero no en castellano. Los españolotes le pusieron Jungla de Cristal, que me causaba mucha gracia. Duro de matar, ahí está. Bueno, esa la vi hace poco, el año pasado en esto de la cuarentena, volví a hacer estos revivals y no me acordaba nada, pero terrible. Qué divertida, qué buena peli, no perdió nada de su esencia y de su magia. Hermosa peli para volver a ver. Bien, entonces tenemos estos tipos de datos y interesante que no se pueden cambiar como si pasaba en Python. Entonces no lo podemos recorrer como hacíamos en Python, no podemos cambiarlo como hacíamos en Python. Bueno, ¿para qué carajo están, no? Bueno, no, la idea es representar un tipo de dato nuevo, que es esta tupla, trupla, tripla, lo que sea, para hacer un dato compuesto, ¿no? Como esto, persona, que es su nombre y su edad. O, por ejemplo, una fecha. Entonces tenemos día, mes, año, por ejemplo. Y así podríamos hacer con varias cosas, ¿no? Podríamos también tener una lista. O sea, los tipos de datos adentro que pueden tener una tupla son todos los que ya existen. Es más, puede tener una tupla dentro de la tupla. Por ejemplo, la fecha de nacimiento. Entonces yo acá podría tener la fecha de nacimiento de Juan, que es 13 del 4 de 1984. Creo que estoy bien. Corríjame si me equivoco, no me acuerdo la fecha de nacimiento de Juan. Y después podríamos poner acá, por ejemplo, los gustos musicales, los Rolling, Charlie, por ejemplo, ¿no? Podríamos poner un montón de cosas para unir a esta persona con cosas que querríamos saber de esa persona. Y fíjense que tengo una tupla con tuplas, con una lista de strings. Podría tener un montón de cosas. Una consulta, si tengo una lista dentro de la tupla, esta sí la puedo modificar, ¿no? No, nada puedes modificar. La lista no se modifica tampoco. Ah. Profe, y si yo tengo una lista de tuplas y quiero acceder a cada tupla individualmente, ¿cómo lo podría hacer? Bien, eso lo podemos hacer como accedemos a cada uno de los elementos individualmente. Entonces, si por ejemplo yo tengo acá a estudiantes y tengo una lista de, por ejemplo, Katy, vamos a ponerle el nombre Katy, y tenemos la edad, vamos a ponerte Katy, 22 añitos. Y ahí vamos a tener a, no sé, voy a agarrar a alguien acá, Pablo, que tiene 20.
Les voy a poner todos muy, muy poco para que me agradezcan. Y tenemos acá a Nico con 19. Bien. Y entonces, bueno, podemos recorrer esta lista y hacer cosas que queramos hacer. Por ejemplo, no sé, obtener los nombres de todas las personas. O, por ejemplo, obtener las edades de todas las personas. Y así vamos a ir viendo cada una de las cosas que queramos hacer. Pero sí podemos tenerlas en una lista. ¿Sí? No las podemos modificar. Pero ¿cómo la obtendríamos con un...? Ahora vamos a ver, vamos a esperar, Ok. vamos a ver un poquito de cada cosa y vamos a ver cómo podríamos hacerlo. Podríamos hacer funciones, por ejemplo, podemos hacer una que se llama sumar, ¿no? Vamos a llamarlo sumar par. Y entonces podemos tener una tupla AB y después una tupla que sea CD y podría llegar a ser una tupla resultante que sea A más C con B más D. Entonces podría llegar a adquirir esa sumatoria. O podría llegar a tener, por ejemplo, dame el mínimo de este par, y entonces dado A, B, te digo cuál es el mínimo entre A y B. Cosas que podría hacer con tuplas. Otra cosa que podría hacer es obtener el primer elemento. Eso ya existe y se llama FST, ¿sí? Que dado A y B, me va a devolver el primer elemento. ¿Cuál sería el primer elemento? Sería... Exacto. Y después podría tener algo que se llame SND, que viene de second. El primero viene de first, la contracción, la abreviatura, con A, B. ¿Y cuál le tendría que devolver para que sea el segundo elemento? B, exacto. Muy bien. Ahora, fíjense que acá no estoy usando B y acá no estoy usando A. Entonces, me va a decir, hey, no lo estás usando. Para eso uso la variable anónima con guión bajo porque no lo uso. Y chau. Y nos vimos. Estas funciones ya existen. Yo las puedo usar. Las voy a borrar ahora para que las vean que las uso. First de, por ejemplo, Juan. Vamos a pasarle Juan. Y me dice 37, perdón, Juan. Y second de este Juan. Y voy a decir 37. Ahora, ¿qué pasa con este Juan de acá? ¿Qué pasa si yo le paso todo esto y le digo el primero? ¿Qué me va a decir? ¿Qué creen que me va a decir? ¿Alguna idea? Juan, Juan me dice tendría que acá decir. Cristian. Jonathan, dígame. Juan. Juan también dirá. Bueno, vamos a ver. Error, me dice Casi. Sí, error, Caldi. Muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la función FST y la función SND están solamente hechas para una tupla de dos elementos. Si vemos el 2 puntos T Ok. de FST, Tuki me va a decir que espera una tupla de dos elementos y me devuelve el primer elemento. ¿Sí? Es interesante, entonces si tenemos que saber el nombre de Juan, vamos a tener que hacer nuestra propia función, que ¿cómo sería? Nombre, paréntesis, el primer elemento sería el que yo querría, por ejemplo,
¿El segundo lo quiero? ¿El 37 lo quiero? No, porque estoy buscando el nombre, ¿no? No, entonces guión bajo, coma. ¿La fecha de nacimiento la quiero? No. No, tampoco, guión bajo. Y después la lista de los gustos musicales, ¿lo quiero? Tampoco. Tampoco, entonces guión bajo. Y devuelvo el nombre. Si esto yo lo guardo. Esperen que esto me tira error. No, no, a ver, vamos a ver si me tira error. Ah, porque tiene este break, que esto está mal. Es B. Me hace un autocomplex horribles. Ahí estamos. Si ahora sí lo hago el reload, nos fijamos el nombre de Juan y me va a dar Juan. ¿Sí? Porque pudo hacer pattern matching. ¿Recuerdan el pattern matching? Volví en forma de fichas. Va a tratar de entrar Juan acá, el 37 acá, todo esto, porque está entre paréntesis, acá, y todo esto acá. Si yo hubiese tenido uno de 3, tampoco funcionaba. Si hubiese tenido uno de 5, tampoco funcionaba con Juan, ¿sí? Tiene que ser exactamente igual, la misma cantidad de elementos. Súper interesante esto. Bien. Ahora, ya vimos el tipo de dato de first. ¿De qué sería el tipo de dato de second? A ver si alguien sabe. Si hago 2 puntos TSND, ¿qué me va a devolver? Rayita, P. O sea, acá me dijo AB, entonces A. A, A, B, B. AB, entonces B. Muy bien. Exactamente. Así sería lo que me devolvería mi hermosa función second. También podría darle algunos como seudónimos a esta hermosa función. First o second podría ser, por ejemplo, no sé, que tuviera esta función nombre, ya no me interesa, sino que me interesa la función nombre que sea lo mismo que first y la función edad que sea igual que second. Y entonces de esa manera yo puedo hacer nombre de Juan 37 y me va a decir Juan, y edad de Juan 37 y me va a decir 37. Y fíjense cómo es que una función yo la renombré para que en lugar de decir o diga algo que por lo menos se entienda, sea más expresivo, ¿no? Y de esa manera tener algo más interesante a la hora de programar. Bien. ¿Hasta acá todo bien? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Hasta acá llegamos con las tuplas. Voy a parar lo que sería la grabación. La de tener